Soy la doctora Cavani. En el día de hoy vamos a ver un tema muy importante en semiología, es el edema. Por lo tanto, vamos a comenzar con esta clase en la cual, bueno, van a surgir un montón de preguntas, dado que lo que vamos a describir va a ser un signo que puede estar presente en las diferentes patologías y por lo tanto va a ser algo muy general lo que voy a exponer o desarrollar en esta clase. En primera instancia, vamos a considerar el cuerpo como un sistema tricompartimental dinámico en constante equilibrio iónico volumétrico. El 70% del peso corporal es líquido y este líquido está distribuido en estos tres compartimientos que son el intracelular, el intersticial y el endovascular. 50, 15 y 5% respectivamente. La presión hidrostática y oncótica son los dos tipos de fuerzas impulsoras que van a intervenir en el movimiento de los fluidos durante la microcirculación. La diferencia principal entre la presión hidrostática y oncótica es que la presión hidrostática es la fuerza que expulsa el líquido de los capilares sanguíneos, mientras que la presión oncótica es la fuerza que empuja el líquido hacia los capilares sanguíneos. La interacción generada entre la presión hidrostática y la presión oncótica se describe como principio de Starling. Tanto una como la otra van a contribuir a mantener el equilibrio entre los fluidos que entran y salen de los diferentes compartimentos. Entonces, por definición, podemos decir que edema es la acumulación de líquido en el espacio intersticial. Existen varios mecanismos que vamos ahora vamos a desarrollar fisiopatológicos por los cuales el líquido se va a acumular en exceso en el espacio intersticial. El edema es el resultado entonces del mayor movimiento o desplazamiento del líquido desde el espacio intravascular al espacio intersticial, o el del menor movimiento o desplazamiento del agua desde el intersticio hacia los capilares o los vasos linfáticos. El mecanismo se asocia con uno o varios de los siguientes factores, que van a ser la disminución de la presión coloidosmótica del plasma, la permeabilidad de capilar excesiva, la retención de agua y sodio en el organismo mediante mecanismos glomerulotubulares y neurohormonales, la presión venosa aumentada o el mal drenaje linfático. Pueden darse uno, dos o tres factores al mismo tiempo o uno en forma predominante que van a generar el edema. A medida que el líquido ingresa en el espacio intersticial, el volumen intravascular se reduce. La depresión del volumen intravascular va a activar el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vasopresina, que es la hormona antidiurética, y va a promover la retención renal de sodio. Al incrementarse la osmolalidad, la retención renal de sodio va a estimular la retención renal de agua, y eso va a contribuir al mantenimiento del volumen plasmático. Pero cuando hay un incremento de esta retención renal de sodio, también puede constituir una causa primaria de sobrecarga hídrica y por ende edema, como vamos a ver más adelante. En cambio, con respecto al mal drenaje linfático, en realidad cuando hay una obstrucción o un mal drenaje, esto también puede contribuir al acúmulo de líquido en el espacio intersticial. Hasta ahora hemos hablado sobre
¿Cuáles son los mecanismos que intervienen en la producción o generación del edema? Pero ¿cómo se detecta el edema? Se detecta por infiltración del tejido celular subcutáneo sobre relieves y depresiones normales que desaparecen, como por ejemplo el espacio retromaleolar, el hueco popliteo, o por la procedencia de tejido celular laxo, párpados, escroto, prepucio, vulva. También es importante constatar al examen físico el signo de la fobia. Si la piel está tensa y brillante, a veces pueden aparecer ampollas por despegamiento epidérmico, en los casos en los cuales edema es muy importante, como también en algunos pacientes en los cuales todavía no es visible un edema localizado, eh, referir variaciones bruscas del peso, que uno puede pensar en que esto no sea por aumento de peso, por aumento de masa magra o masa adiposa, que es por retención de líquidos, cuando justamente las variaciones de peso de un día para el otro son entre 200 y 400 gramos diarios. Es importante que el área edematizada sea identificada teniendo en cuenta cuál es su extensión, su temperatura, el grado de eritema si lo hay, si hay hipersensibilidad a la palpación, si es simétrica o no. Y hay que evaluar justamente si hay signo de fobia o no. El signo de Godet se encuentra siempre en pacientes edematizados y da un diagnóstico claro de edema e incluso puede dar información de qué tan grave es la inflamación que este paciente presenta. La forma de realizar la maniobra es presionando la piel contra una superficie ósea, por ejemplo, la cara anterior de la pierna, como se ve en la figura, durante 5 segundos, y si la piel queda con una hendidura que tarda algunos segundos en volver a su estado normal, el signo se lo considera positivo. El edema se debe buscar en los puntos de declive del paciente, esto es, en aquellas zonas del cuerpo que estén más cerca del suelo. Así, se busca principalmente las manos, los pies y las piernas. Y en los pacientes que se encuentran encamados se busca en la parte baja de la espalda, en la región sacra, o en los tobillos y parte posterior de los muslos. El edema se clasifica en 4 grados, según la profundidad de la hendidura que se forma cuando el signo de Godet es positivo, y según el tiempo que tarda la piel en volver a su estado normal. Como vemos en esta figura, el signo de Godet es positivo y el grado yo lo consideraría un grado 4. Fíjense la depresión tan importante que ha dejado en el paciente después de haberse realizado la compresión digital. Acá tenemos un ejemplo de edema en miembros inferiores, un edema que uno lo puede escribir como simétrico. Fíjense en que hay una ausencia de las depresiones anatómicas normales, como el área retromaleolar, malleolar. Hay un aumento del grosor del dorso del pie, impresiona edematoso. Uno, si podría examinar a este paciente directamente, uno tendría que ir a buscar el signo de Godet sobre el plano óseo de la cara anterior de la pierna o inclusive sobre el dorso del pie. No muestra signos de alteración de la coloración, parece una coloración normal. Y algo más que podemos decir es que, bueno, este paciente habría que evaluar, por supuesto, el anamnesis, desde cuándo tiene este edema, desde cuándo y en qué condiciones aparece el edema
y con qué medidas desaparece este edema. Este es un ejemplo de un edema en miembros inferiores simétrico, porque aparenta ser igual en una pierna y en la otra. Luego lo que podemos describir, que es un edema de moderado a severo, a simple vista. Fíjense en que hay una ausencia de las depresiones anatómicas normales, como el área retromalleolar. Hay un engrosamiento del dorso del pie que impresiona edema, que eso es producto del edema. Deberíamos, en este caso, hacer el signo de la fobia y el signo de Godet para poder ver el grado del edema. Y también tendríamos que tener en cuenta el color y la temperatura, que en este caso el color aparentemente no tiene cambios de coloración. No podemos decir nada más con respecto a esta imagen. Podríamos agregar simplemente que tiene una piel tensa y brillante. Fíjense que parece como si tuviera puesto crema, algún lubricante. Eso también nos habla mucho del grado de edema que tiene el paciente. Esto es un ejemplo de un edema en miembros inferiores, bilateral, simétrico. Se ve una ausencia de las depresiones anatómicas normales, como el área retromalleolar. Hay un engrosamiento del dorso del pie. La piel se ve tensa, brillante, que eso nos habla de que es un edema de moderado a severo. En estos casos, si aumentara aún más el edema, podría provocar el despegamiento epidérmico y la aparición de ampollas de agua, que no es el caso, pero podría serlo si el edema progresa. Bueno, más de esto no podemos decir. Este paciente, seguro que si hacemos el signo de Godet, probablemente podría darnos positivo. En la imagen anterior vimos un edema en miembros inferiores, bilateral, simétrico, que, teniendo en cuenta las características o atributos del edema, sería un edema localizado. Aparentemente no parece inflamatorio porque uno a simple vista no ve cambios de coloración en la piel. Pero podría ser inflamatorio perfectamente. En este caso se agregaría aumento de la temperatura local a la palpación y un cambio de color, podría aparecer eritema, y entonces ese edema localizado se convertiría en un edema localizado inflamatorio. También puede tener distribución generalizada, que además de comprometer miembros inferiores, también puede el paciente presentar ascitis, es decir, líquido en cavidad peritoneal, puede presentar derrame pericárdico o derrame pleural. Y si eso pasara, podríamos hablar de anasarca, cuando el edema es totalmente generalizado. En cuanto a la sensibilidad, el edema puede ser doloroso o indoloro, depende de la patología que la cause. Habitualmente los edemas inflamatorios se acompañan de dolor espontáneo o a la palpación y por supuesto un aumento de la temperatura. Y la consistencia blanda o dura dependerá de que si es un edema que tiende a la cronicidad o es un edema agudo. Habitualmente los edemas duros son edemas que obedecen a cuadros de larga data, en la cual la constante inflamación del constante edema en el lugar
produce fibrosis y esto hace que el edema se vuelva duro. Y también en casos de linfedema, eso se ve mucho, porque es un edema que no cambia en el transcurso del día, que se mantiene igual y que tiende a tener esa consistencia dura. Bueno, acá hay 3 ejemplos de edema inflamatorio. El brazo de la pequeña, que impresiona ser una niña, está totalmente edematizado, con alteración de la coloración de la piel, está eritematoso, un poco cianótico, y esto se produjo post vacunación. No sabemos si han inoculado algo o simplemente es una reacción post vacunación. En el margen superior del lado derecho vemos lo que aparentemente es una pierna, está tensa, brillante, una alteración del color, está eritematosa, realmente tiene el aspecto de un edema inflamatorio, y fíjense que también se observan 2 ampollas destechadas que se han roto. Impresiona que esto es una quemadura de segundo grado en un miembro inferior. Otros más detalles no podemos tenerlo con esta imagen, esta figura. Y abajo es la infección en el área genital, una balanitis, que ha producido edema inflamatorio, una alteración de la coloración de la piel acompañada del edema. Otros datos no podemos sacar simplemente de la observación de la foto. La fisiopatología de los edemas confiere a las mismas características clínicas y contribuyen a la orientación diagnóstica. Por lo tanto, la clasificación va a ser según esa correlación clínica etiológica. Por lo tanto, podemos hablar de edemas de origen cardíaco, renal, hepático, carencial, venoso linfático y angioneurótico. Cada uno de ellos va a tener características clínicas particulares que nos van a ayudar en la orientación diagnóstica. Comencemos con el edema cardíaco. Yo voy a enumerar simplemente la fisiopatología, o decir, los mecanismos que van a intervenir en la producción del edema cardíaco, pero luego estos temas se van a desarrollar cuando veamos aparato circulatorio, es decir, veamos semiología cardiovascular. Pero podríamos resumir que la causa del edema cardíaco es justamente, serían los 3 pilares para que se produzca el edema cardíaco, es el aumento de la presión venosa, el éxtasis periférico, la activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, debido a la retención hidrosalina que se produce en estos pacientes, produciéndose un hiperaldosteronismo secundario, y las características de este edema van a ser, es un edema bilateral a predominio de las zonas de mayor declive, especialmente en miembros inferiores, que tiende a generalizarse, puede llegar inclusive el paciente no tratado a entrar en anasarca. Las características o atributos del edema es un edema frío, indoloro, cianótico, de consistencia blanda, progresivo, que al comienzo de la enfermedad disminuye con el reposo. Los signos asociados a este edema es la ingurgitación venosa yugular, puede aparecer hepatomegalia
y cianosis periférica. En cuanto al edema renal, podemos hablar desde el punto de vista fisiopatológico, que el mecanismo de producción de edema puede ser por hipoproteinemia o por alteración de la permeabilidad capilar. Hay dos grandes síndromes que pueden ser ejemplo, ¿no?, de edema renal, que son el síndrome nefrótico, en el cual hay una disminución de la presión coroidosmótica del plasma, que predominantemente ese es el mecanismo, mientras que en el nefrítico, aunque también hay disminución de la presión oncótica, lo que predomina es la alteración generalizada de la permeabilidad capilar. Bueno, lo característico de esto, bueno, es un edema progresivo, generalizado. Lo que llama la atención es que siempre compromete tejidos laxos como párpados y genitales. Son pacientes que antes de empezar con edema en miembros inferiores, en realidad empiezan con edema en tejidos laxos. Es el paciente que viene a la consulta diciendo que se levanta a la mañana con la cara hinchada y los párpados hinchados y que en el transcurso del día desaparece. Si esto no se tiene en cuenta o no, el médico no le presta atención, probablemente el paciente luego va a progresar a comprometer miembros inferiores y progresar en forma ascendente hasta que el paciente puede también, con un edema renal, entrar en la nasarca, como pasa en los pacientes con síndrome nefrótico, en lo cual la pérdida de proteínas es verdaderamente importante. Es un edema también frío, blanco, indoloro, y aparece el signo de la fobia, que depende del grado de compromiso del edema, vamos a tener que puede ir de 2 a 3 o a 4. Los signos asociados, en el caso del síndrome nefrótico, además de la proteinuria, está la hipoproteinemia, por supuesto, son parte del mismo fenómeno, y la hiperlipidemia, como también en el síndrome nefrítico puede aparecer la hipertensión, la bradicardia y la hematuria que acompañan, y existe una entidad que se da en las embarazadas, que es la toxemia gravídica, en la cual se produce aumento de peso corporal y además, bueno, compromete cara, manos y miembros inferiores, y también aparece proteinuria. En cuanto al edema hepático, los mecanismos fisiopatológicos productores del edema son la hipoproteinemia, generada por una insuficiencia hepática, es decir, hay un déficit de síntesis de proteínas, independientemente de la etiología de la enfermedad hepática. Esto genera una disminución de la presión oncótica del plasma, y por lo tanto la extravasación de líquido al espacio intersticial. También hay un aumento de la presión venosa, una retención de sodio y agua, por lo cual el paciente presenta un hiperaldosteronismo secundario, y las características propias del edema son un edema blanco, blando y frío, y la progresión del edema inicia en miembros inferiores, luego genitales, ascitis, y puede llegar a la sarca. Tenemos el ejemplo de un paciente con cirrosis hepática que presenta ascitis, es decir, líquido en la cavidad peritoneal. Impresiona una ascitis atención. ¿Por qué? Porque observen que el ombligo está evertido. Habitualmente el ombligo está hacia adentro, este ombligo está hacia afuera. Eso nos muestra que hay gran cantidad de líquido
este tipo de abdomen uno lo podría describir como un abdomen en batracio, es decir, recuerda o evoca el abdomen de la rana, ¿no? Del sapo, y donde ustedes ven marcado con una X es el sitio de la punción que se hace para extraer el líquido, la paracentesis, para extraer el líquido de la cavidad peritoneal para diagnóstico y a veces también como punción evacuadora para aliviar los síntomas que puede presentar este paciente. Mala mecánica ventilatoria debido a que esa gran masa líquida está comprimiendo el diafragma y no lo deja bascular adecuadamente. Así que a veces al paciente hay que extraerle líquido para que pueda respirar mejor. En cuanto al edema carencial, puede darse por déficit proteico, secundaria a quemaduras, síndrome de mala absorción, pérdidas gastrointestinales, hipoproteinemia con hipoalbuminemia. Esas son las causas más frecuentes. La fisiopatología también es por hipoproteinemia, en un grado realmente importante de desnutrición. Lo vemos en el hospital, por ejemplo, pacientes adultos mayores que no se alimentan bien por algún tipo de problema neurológico, que cursan con demencia. Estos pacientes habitualmente tienen déficit proteico y esto genera justamente una disminución de la presión oncótica del plasma y por lo tanto esto va a llevar al paciente a edema. Es un edema blando, blanco y frío, va a ser un edema generalizado, a predominio distal, de miembros inferiores por supuesto, pero puede acompañarse con ascitis y hidrotórax. Y tenemos un ejemplo de edema carencial en un bebé, en la cual se observa un abdomen prominente y un adelgazamiento de los 4 miembros por sarcopenia, ¿no? Disminución de la masa muscular y aumento del diámetro del abdomen, que probablemente este chiquito lo que tenga es ascitis. ¿Tá? Fíjense el aspecto del abdomen, un abdomen también que tiene aspecto de abdomen de batracio. Probablemente este paciente tenga ascitis. Bueno, en cuanto al edema angioneurótico, vamos a ver que los mecanismos que intervienen en la formación de este tipo de edema es el aumento de la permeabilidad capilar, los estadios de hipersensibilidad, en este caso el ejemplo es el de edema de Quincke universal, que es un angioedema hereditario, que compromete cara, labios, párpados, y puede también comprometer lengua y manos. Y las características de este edema es que es un edema rosado, indoloro, caliente, aunque en el caso del edema de Quincke habitualmente puede resultar doloroso, y la sensación de tensión con o sin prurito. Eso depende de cuál sea el mecanismo por el cual se produce el edema. Si es por degranulación de mastocitos, probablemente va a estar va a producir prurito. Si no es por este mecanismo, probablemente, como en el caso del edema de Quincke, no va a estar acompañado de prurito. Es muy importante conocer el angioedema hereditario porque es un edema de la dermis profunda y de los tejidos subcutáneos que a veces se desconoce. El tratamiento va a ser totalmente distinto a un paciente cuyo mecanismo en el angioedema es la degranulación de los mastocistos. Y esto puede salvar la vida al paciente, ya que estos pacientes
no responden a los corticoides y responden a los tratamientos habituales que se hacen en emergencia para pacientes alérgicos, que presentan, vuelvo a repetir, otro mecanismo para la formación del edema. Acá, digamos, la causa es el déficit del inhibidor C1. Se ve en niños y adolescentes, por supuesto es algo hereditario. El inhibidor C1 es una proteína que regula la vía clásica de la activación del complemento del sistema inmunitario y que puede estar en déficit o, como en el caso de los tipo 2, hay un mal funcionamiento del inhibidor C1. Pero también existen deficiencias adquiridas que están asociadas a patologías como el linfoma de células B, que justamente lo que hace es consumir el sistema del complemento y por lo tanto puede aparecer este tipo de edema, puede ser inclusive la manifestación de un linfoma de células B. Y también en el caso de enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso, dado que puede producir anticuerpos contra este inhibidor de C1. Así que me pareció importante comentarles esto, ¿no?, sobre este tipo de angioedema tan especial. Bueno, pasemos ahora al edema venoso. Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, puede producirse por compresión, oclusión venosa o por insuficiencia valvular. Las características de este edema es cianótico, pálido, puede ser unilateral y segmentario. El síndrome de la vena cava superior es un síndrome que vamos a hablar, que es producido por una hipertensión venosa, que es un edema en esclavina que compromete cabeza y cuello, y el edema proconsular. En cuanto al primer caso, que es la insuficiencia valvular, vamos ahora a ver una imagen que va a ser ilustrativa sobre una patología muy frecuente que vamos a ver. Bueno, aquí vemos un ejemplo de una trombosis venosa profunda iliofemoral. Es una paciente, fíjense, que tiene afectación unilateral. Digamos, hay una asimetría, está comprometida una de sus piernas, el muslo y la pierna, está eritematosa, se ve lustrosa, brillante, es decir, que hay un edema severo, con compromiso de su coloración, inclusive se podrían ver algún tipo de lesiones en la región proximal, cerca de la ingle, como unas máculas eritematosas mucho más prominentes en el área proximal que la distal. Nos hablan de que lo que se produjo acá es una obstrucción de la venosa iliofemoral, por lo cual eso produjo edema e inflamación. Bueno, este es un caso muy frecuente. Esto puede ser que la paciente ya tenía un territorio venoso comprometido, es decir, una insuficiencia venosa, una disfunción valvular de sus venas, y por eso se haya producido esta trombosis. O tuviera alguna patología asociada que hubiera sido un factor de riesgo para hacer una trombosis venosa profunda o, como nosotros decimos, una TBP. Bueno, aquí les traigo una imagen sobre el compromiso de la vena cava superior. Hablamos de que existe en estos casos una hipertensión venosa y usualmente es el resultado de la obstrucción directa de la vena cava superior
por efecto compresivo o de masas tumorales, ya sea de origen pulmonar, tímica o linfadenopatías medias tímicas. Fíjense en la imagen que lo que se ve es un desarrollo de colaterales a nivel del tórax, que son lo que se ven, esas telangiectasias o venitas azules que ustedes pueden poder observar en la imagen. A su lado, bueno, un poco para recordar la topografía de la vena cava y su anatomía. En este caso es un paciente con diagnóstico de carcinoma broncogénico, en el cual vemos que el paciente consultó por un edema facial que aparecía a primera hora de la mañana a su izquierda, y su resolución te puede permanecer en posición vertical durante el día, es decir, en bipedestación. Eso tiene que ver con la compresión que se produce durante el estado de cúbito dorsal, mientras que duerme. Al levantarse, bueno, esa compresión disminuía. Lo que pasa es que en estos pacientes llega un momento tal que está la compresión de la vena cava que este edema en esclavina, como se dice, puede llevar al paciente a la muerte si uno lo trata rápidamente. En cuanto al cuello proconsular, bueno, se llama así por alusión al cuello excesivamente voluminoso del busto del procónsul Vitellius, un funcionario romano de la época justamente del Imperio Romano, que aquí lo tenemos justamente el busto de él, comparando lo que tiene esta señora, en la cual lo que se ve es una tumefacción o hinchazón que procede del límite del cuello con la mandíbula. Es debido justamente a una adenitis o inflamación de los ganglios submaxilares acompañados con paniculitis y que habitualmente es de etiología infecciosa. Esto se ha descrito mucho en la difteria y en la tuberculosis, aunque cualquier bacteria puede provocarlo. Muchos denominan esto como la papada inflamatoria, y por eso lleva ese nombre de cuello proconsular. Y por último, vamos a hablar del edema linfático, que desde el punto de vista fisiopatológico, los fenómenos pueden ser por compresión u oclusión, puede también ser por inflamatorio, por una adenolinfangitis parasitaria en el caso de la filariasis, o también de origen neoplásico, la metástasis, o iatrogénicas cuando se produce la resección ganglionar, por ejemplo, de los ganglios de la axila, se hace la resección completa del paquete axilar, por lo cual que estos pacientes quedan con un linfedema crónico, que hoy por hoy se trata de no sacar todos los ganglios si no es absolutamente necesario para evitar esta complicación que inclusive con el paso del tiempo puede llegar a la amputación del miembro afectado. Entonces, esto es un ejemplo de un edema linfático. Habitualmente son edemas, es un edema que no disminuye con el reposo, un edema que se mantiene durante el día igual, que tiene consistencia dura y es bastante difícil de tratar. A diferencia de los edemas de origen venoso, que los pacientes refieren disminución del mismo en reposo. Este se mantiene totalmente invariable. Estimados alumnos, como es habitual, siempre les dejo al final de mi clase una reflexión.
Muchísimas gracias y estoy abierta a preguntas o dudas. Estimados alumnos, como es habitual, les dejo una reflexión al final de mi clase. Estoy abierta a preguntas y dudas que se podrán canalizar a lo largo de esta semana o la otra. Bueno, gracias.